Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, Ariel Magirena, y voy a pasar a leer un poquito de él, así sabemos quién es. Tiene el premio del primer Congreso Mesoamericano de Periodistas en Chiapas, México 2009, ponente ante las cámaras de diputados y senadores para fundamentar la ley de medios, ponente también para fundamentar la ley de papel prensa contra el monopolio que la dictadura constituyó con los diarios Clarín, Nación y La Prensa, periodista económico en el canal Telesur en Caracas, 2011-2012, cronista de exteriores del noticiero de la TV pública por 25 años, y echado por el macrismo días antes de perder las elecciones de 2019 durante licencia médica. El gobierno antiperonista de los Fernández le negó la reincorporación y la indemnización. Dicho esto, te escuchamos, querido compañero. Muchas gracias, queridos compañeros. Muchas gracias, Luciana, por esta voluntad de iniciativa de invitarme a esta conversación con peronistas en el día de hoy, y sobre todo un tema que centraste en el peronismo y el periodismo. Me parece que es fundamental hacer ese eje, porque hasta entonces, si bien había habido una enorme manifestación de prensa revolucionaria en la Argentina, del movimiento que nació, bueno, Rodolfo Kusch consideraba la patria preexistente y se preguntaba si aquella historia antes de la colonia no era nuestra, ¿de quién era? Precisamente esta patria que trasciende los tiempos encontró un modo virtuoso de expresarse en aquella virtuosa unión de culturas, de la cual emergió la más joven y saludable de las culturas de la historia de la humanidad, la criolla, que pudo unir las virtudes de nuestros pueblos originarios y también las de los pueblos que aportaron a quienes no somos hoy definitivamente ni los que vieron llegar a los barcos, ni los que llegaron en los barcos. Esta nueva cultura soberana, juvenil, es la más novedosa, insisto, en la historia de la humanidad. Está llamada a quienes comprendan cuál es el futuro que le espera al mundo, a surgir precisamente de esta reserva que no casualmente tiene los más importantes recursos del planeta, entre ellos los más importantes recursos intelectuales. Aquella cultura criolla que se reconoció y que soñó un Estado-nación en mayo de 1810, supo parir también, junto con aquella revolución que era un sueño, la primera expresión de una prensa revolucionaria. Advirtió la necesidad de que hubiese un modo popular de compartir un proyecto de nación. Era virtuoso también que nuestra cultura criolla diese sus primeros pasos, soñara por primera vez lo que sería un Estado-nación a la nuestra americana, según lo definió uno de los más importantes intelectuales de Latinoamérica o de Hispanoamérica, que ha sido José Martí, en que sin repudiar aquella designación con la que habíamos sido descriptos, la de americanos, remarcara claramente la diferencia entre aquella nación en el norte y los proyectos de quienes teníamos otra cultura y habíamos podido entendernos desde nuestras lenguas originarias con una nueva lengua, madre de todos nosotros, y también difusora de un nuevo modelo moral, un modelo ético que
incluía todos estos compromisos que nos unen culturalmente más que ideológicamente, porque lo ideológico fue construido por los padres de nuestra Hispanoamérica a partir de reconocerse. Es el reconocimiento, es la apreciación del propio ser. El reconocimiento del propio ser implica la autoconciencia. Fue venturoso también que una nueva cultura se autorreconociera y que las culturas que participaron de ella no se disolvieran, sino que formaban parte de eso. Más allá de las vicisitudes que la historia de la humanidad tiene, de naciones unas contra otras y etnias unas contra otras, cometiendo genocidio, persiguiendo, el resultado venturoso de la América hispana ha encontrado el modo de construir la paz mientras construía un proyecto de futuro. Así los pueblos originarios que fueron perseguidos y hasta diezmados e incluso eliminados de la faz de la tierra por otros pueblos originarios, dieron lugar a este concepto de nación que nosotros todavía seguimos intentando construir y del cual uno de los elementos fundamentales ha sido precisamente la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? La comunicación es hacer común. Hacer común significa compartir, que lo que era mío, lo que conozco, al compartirlo se hace nuestro. La característica más importante de la impronta del nacionalismo popular y revolucionario. El nosotros por encima de toda consideración del yo. El reconocimiento de que el nosotros es la identidad común que nos hará construir este mundo de hermanos al cual nuestra cultura cristiana, más allá de la religión que nosotros tengamos, nuestra cultura cristiana, nuestra cultura de amor, está influida y nos impele a ella casi naturalmente. Ninguno de nosotros se pregunta hoy sobre aquellos preceptos morales que están expuestos en los 10 mandamientos o en el amar al prójimo como a sí mismo. En esa misma definición, prójimo, en la cual la otredad desaparece, donde define quiénes somos nosotros. El prójimo es el que está cercano. El prójimo es parte del nosotros, muy, muy diferente de los otros. Sobre todo en una cultura emancipadora o en un proyecto emancipador, en el cual hay que dejar muy claro quiénes no son nosotros. Esa única línea divisoria que reconocemos los nacionalistas populares y revolucionarios que hemos abrazado el justicialismo, en los cuales lo único que nos distingue verdaderamente e irreconciliablemente es nuestro modelo de futuro, patria o colonia. Por eso nuestro modelo de frente puede aceptar conservadores populares hacia la derecha según la mirada europea, o izquierdas nacionales, sin tener ninguna contradicción, pero aceptar que existen izquierdas antinacionales como derechas antinacionales, con las cuales no nos une absolutamente nada. Patria es nosotros. Del mismo modo que aprendimos a compartir un idioma cuando nos llegó el español, conocimos la dimensión de la comunicación. Quienes vivíamos en la Babel de América, pudimos compartir y construir juntos este proyecto latinoamericano o hispanoamericano. Pudimos unir a los fundamentales padres o teóricos, a José Martí, a Manuel Ugarte,
o a los libertadores, aún con sus propias contradicciones entre sí, para poder juntos imaginar en una dinámica que todavía no terminó cuál va a ser nuestro futuro y el que empecina al imperialismo, que no es una categoría pasada de moda, a mantenernos en lucha permanente. De aquella comunicación y de aquella primera prensa de cuando la patria se soñó Estado y Nación, al momento en que la patria se reconoció pueblo, el 17 de octubre de 1945, la misma patria, por algo es que nosotros tenemos una línea histórica de la cual nos afanamos en reconocer algunos puntos medulares en esa línea, San Martín, Rosas, Perón, sin saltearnos a Irigoyen, por ejemplo, y lo que eventualmente también formarán parte de este abanico en esta construcción virtuosa. Decía que cuando la patria se reconoce pueblo y reconoce en Perón a su líder, ese momento probablemente el más virtuoso de la historia popular, en el cual las condiciones propias de conciencia del pueblo y la aparición del líder natural coinciden, de lo contrario no hubiera podido ser. Es el propio Perón el que nos pone los primeros ejes sobre cuál es el rol del periodismo, y no lo hace a partir de la generalización. Ni medios de comunicación, que siempre tienen propiedad, ni periodismo como expresión general o mecanismo de la comunicación o profesionalización de la comunicación. Lo hace a través de la primera legislación que existe en nuestro país sobre el ejercicio del periodismo, que es el Estatuto del Periodista del 25 de marzo de 1946. Estamos hablando del mes siguiente al que asume el primer gobierno peronista. Y en esa ley, Estatuto del Periodista, pone por encima de los medios y los eventuales caprichos de los dueños de los medios a los protagonistas de los medios y de la comunicación, los periodistas, los trabajadores de la prensa, y define todos los derechos que hasta el día de hoy protege a los que trabajamos en esa noble profesión, o por lo menos pretende proteger, porque los perversos han buscado el modo de eludir el cumplimiento de aquella ley que sigue vigente, incluso este gobierno que me niega incluso la vigencia de mi derecho a la indemnización por haber sido echado por el gobierno que lo precedió, demostrando una vez más que no se trata de otra cosa que una continuidad. Dentro del peronismo, el periodismo ha tenido un papel fundamental a través de los protagonistas, de los efectores de la comunicación. Perón confiaba más en los periodistas que en los medios de comunicación. De hecho, hasta tenía cierto recelo por los medios de comunicación. Y en algún momento también entendió el poder que estos tenían como para ejercer la manipulación. Y esto lo entendió el nacionalismo popular y lo cuestionó Arturo Jauretche cuando hablaba de la disputa entre la opinión pública y la opinión publicada. Y en esos momentos, sin embargo, para que quedara claro que el propósito probable del capital sea manipular a las masas y su estado de conciencia o su estado de ánimo, hay una comprensión en el campo popular que siempre está por encima de estas intenciones aviesas.
de tal modo que Perón mismo decidió en alguna oportunidad ser el comunicador oficial de su propio gobierno, para que las conclusiones no tuviesen el tamiz de los intereses que siempre aparecen en el modelo capitalista. Ese modelo de comunicación directa dio lugar también a la creación de muchísimos medios populares y de medios que respondían a esa nueva forma de organización que comenzó a dar la comunidad organizada, que fue las organizaciones libres del pueblo. El modelo de Perón para que el poder nunca quedara exclusivamente en manos de quien administrara el Estado. La revolución justicialista se consuma en el poder de las organizaciones libres del pueblo. Para que perder el gobierno, como ha sucedido siempre por medios violentos contra el peronismo, diese la posibilidad de que parte de esa administración del poder, la que está en esas organizaciones libres del pueblo, no pudiese ser arrebatadas. El ejemplo que nos ha dado el justicialismo en la construcción de poder ha sido el protagonismo de los sectores involucrados con cada derecho que se consagraba. Fue la clase trabajadora la garante de los derechos laborales. Debían ser los periodistas los garantes de los derechos de la comunicación. Debían ser las mujeres las garantes del derecho al voto universal, porque fue eso lo que se sancionó en la Argentina en el año 47, no el voto femenino. La Argentina tuvo el voto universal 20 años antes que el estandarte de Occidente, que hasta el año 67 no permitía votar a los negros. Y gracias al peronismo, en la Argentina no hubo ningún tipo de discriminación para poder participar en la política. Tan virtuoso fue esto, que cuando las mujeres comenzaron a votar también tuvieron el derecho a organizar un partido político excluyentemente femenino y conseguir un bloque legislativo de mayoría absoluta en el Parlamento, que nunca volvió a repetirse en la historia parlamentaria argentina, ni siquiera hoy, con una ley de cupos. La capacidad de comunicar que tenía el peronismo no tenía intermediarios, tenía difusores y tenía una clave: la doctrina. La unidad de concepción garantiza la unidad de acción. A partir de ahí, hemos advertido, y esto lo señaló Perón también, que no importara el poder que tuvieran los medios, porque el poder de los medios concentrados al que enfrentó el peronismo era mucho mayor al que hoy atribuimos a los medios actuales. Porque eran concentrados en serio. Ahora están concentrados en una corporación, pero en aquellos días ocupaban verdaderamente la mayoría de un mercado. Y eran los únicos que tenían capacidad de difusión. Hasta que llegó el peronismo y democratizó la palabra y el derecho a utilizarla. Uno de los hechos más virtuosos y más demostrativos de la inteligencia popular y de la capacidad política del pueblo argentino es que durante aquellos años en los cuales la dirigencia política del peronismo se comía las heces o estaba subalfabetizada, consiguió construir la estructura de derechos más importante de nuestra historia, de la cual quedan jirones,
pero todavía está en pie. Y hoy, con una legislatura virtualmente cercana al 100% de profesionales y acreditados por la academia, nos encontramos con una legislación que permanentemente trampea al pueblo argentino. El peronismo, enfrentado a aquellas corporaciones, nunca perdió una elección. El peronismo, por primera vez en su historia, con medios lamentablemente mercenarios a su favor, motorizados por dinero del Estado, a través de la violación del espíritu primordial de la ley de medios, llevó en los últimos años del kirchnerismo a esa derrota escandalosa, que ha sido una derrota muy signada por la rendición en el año 2015, cuando no solamente desapareció el proyecto, sino un proyecto que no estaba explícito, decía estar por delante de los candidatos, para utilizar recursos del marketing, que fue lo que a partir de la década del 80 reemplazó en la Argentina a la política, merced al genocidio que coronó la dictadura y que tuvo al peronismo como movimiento histórico, como principal target, como principal objetivo, para poder llegar a 1983 con un modelo institucional, no vamos a poder decirle democrático, dominado por las corporaciones que pronto comenzarían a tallar en el resto del planeta. No podemos olvidar que 1983 encontró al peronismo con sus cuadros muertos, desaparecidos, presos, en clandestinidad o en exilio. Y después fueron los mecanismos de marketing a través de los medios de comunicación los que instalaron la culpa al propio peronismo de las cosas que sufrió, pero sobre todo esta nueva cultura de la victimización en un movimiento heroico, como es el movimiento histórico nacional y popular, que es esencialmente revolucionario en la Argentina. Valga esto como introducción para que podamos departir sobre estos aspectos que, sobre el peronismo y el periodismo, que quise iluminar filosóficamente más que académicamente, porque la comunicación no pertenece a la academia. Siempre la palabra es la palabra del pueblo. Brillante compañero Ariel, la verdad que un placer escuchar todo lo que nos compartiste. No sé si hay algún compañero que tenga alguna pregunta. Marta tiene ahí el micrófono encendido y se escucha un poco de ruido. Pero bueno, yo me quedé con Manuel Ugarte, es una figura muy poco conocida y que me parece que todos tendremos que saber un poco más cuál fue su rol dentro de la comunicación, ¿no? Que fue lo que hizo, que cuando yo lo descubrí también fue un hallazgo y es algo que casi no se habla. No sé si nos querés contar un poco de eso. En realidad siempre prefiero considerar a estos efectores como especie de mojones en el camino del derrotero popular. La historia la protagonizan los pueblos, no los individuos. Los individuos, como
Manuel Ugarte, como Martí, como Perón, sirven para que nosotros identifiquemos el momento histórico, pero sin el contexto popular, ninguno de ellos sería. Estoy convencido que en este mismo momento intelectuales de la altura de Ugarte están produciendo intelectualmente pensamiento argentino y colisionan con la imposibilidad de ser conocidos por sus hermanos, pero que el pensamiento hispanoamericano lo primero que nos ofrece es la posibilidad de reconocernos en el ser. Hoy hay mucho conflicto en el reconocimiento del ser. Hoy nos invitan a no ser. Hoy nos invitan a elegir lo que probablemente no seamos. Hoy un modelo de injusticia social está dispuesto a reconocerle a un señor su derecho a ponerse prótesis mamarias asistido por el Estado para no afectar su consideración sobre el ser, que en realidad es su consideración sobre el no ser, mientras le niega el plato de proteínas, su porción, sus 250 gramos de carne, a un niño en su alimentación diaria. Esa ruptura con los valores es una ruptura moral, pero a partir de la mirada política es una ruptura ética, es una traición, porque seguramente la moral es una cuestión de la cultura, pero la ética es el compromiso particular respecto del todos. Y esa es la traición que consuma una identidad política que abarca todo el espectro representativo parlamentario de la Argentina, que tiene a una sola o los intereses de una sola clase social como principales. Hoy, de izquierda a derecha, y aún entre quienes se reivindican nacionalistas, hay una sumisión increíble e injustificable con esta agenda de fragmentación que atenta contra el ser. Están buscando destruir al propio individuo para negar el nosotros. Están poniéndole una supremacía que nuestros padres intelectuales siempre ponían al costado. Siempre nos hemos reconocido protagonistas como pueblo. Y eso lo podemos ver en la construcción de nuestros mayores. Ninguno de nuestros héroes y mártires necesitó jamás una indemnización por su martirio. Es como si hubiese esperado Juana de Arco que en lugar de la hoguera o por haber llegado ahí, recibir un premio después. Hemos cambiado aquellos valores en los cuales alcanza con el reconocimiento de nuestros héroes por uno que ha convertido en negocio la casualidad de haber sido víctima en un contexto histórico de victimización. Y cada cual quiere el reconocimiento de su porción mínima de esa victimización que le tocó. Es el momento de los héroes y vivimos, somos testigos del momento de las víctimas. Pero la sabiduría popular es tanto más importante que la del individuo, que nuestros intelectuales, los más famosos de ellos, no nos representan y al momento de expresar las mayorías nos sorprenden. Hoy la primera de las preguntas ante las contradicciones frente a la política que ha sido capturada por esa clase social, la primera de las interrogantes es: ¿a quién ponemos? Fíjense cómo puede ocurrir esto en un movimiento como el peronista, que lo primero que nos enseña es que es una jerarquía irrompible e incuestionable,
que pone primero a la patria, después al movimiento y por último a los hombres. Queridas compañeras y compañeros, comenzar por un nombre es comenzar por los hombres. Un peronismo que invita a empezar por al revés de cómo enseña el peronismo, ¿cómo puede ser definido? ¿Cómo se llama una expresión política que representa exactamente lo opuesto del peronismo en sus postulados fundamentales? ¿Cómo se le dice a aquellos compañeros que en el momento del relativismo universal están dispuestos a bajar las banderas, a cuestionar la doctrina, a cuestionar nuestras 20 verdades? Aquellos que no terminan de entender que justicia social, soberanía política e independencia económica no son tres, sino un trípode, sino una trinidad. Y que la desaparición o la desatención de alguna de ellas rompe ese equilibrio. Y ese equilibrio rompe con todo el proyecto. Que un proyecto de país que se dice administrar en nombre del pueblo, que no pone como primer eje el cumplimiento de esas banderas, que no quita de la ecuación, por ejemplo, de la inseguridad, uno de los problemas más graves que tenemos, o de la salud, otro gravísimo problema que tenemos, o de la inflación, o del modelo económico, a la injusticia social, no lo resolverá nunca. Que mientras insista con parches en un modelo subsidiario, pero además corruptor, que compra la molicie y que asesina al modelo productivo y a la cultura del trabajo, está arruinando la posibilidad de futuro. Está recibiendo respuestas que parecieran no ser tenidas en cuenta por nuestros intelectuales. La más reciente ha sido el resultado del último censo. El último censo nacional reveló que la Agenda 2030 responde solo al interés del 0,12% de la población argentina. La última cifra que dio por tierra el intento de construcción de este nuevo esquema de desigualdad, de capricho progresista que quería instalar la Constitución chilena, que ha sido rechazado hasta por los sectores que presuntamente representaba, es otra manifestación elocuente. Y en noviembre de 2021, datos elocuentes que siguen siendo hoy parte de las encuestas de cualquier encuestadora privada y del resultado que todos podemos comprobar. Dicen que en noviembre casi el 38%, casi el 40%, digamos que es poquito menos que la mitad de los argentinos, no fue a votar o anuló su voto, o votó en blanco con tal de no votar a ninguno de los dos modelos de administración de la colonia. Y ellos, los intelectuales incluidos, nos distraen de esto porque lo que en realidad pretenden, lo que buscan, es que este contexto que prácticamente nos lleva a un contexto que nos retrotrae a la década infame para encontrar otro momento parecido en la historia, en aquel entonces con la política exactamente capturada por el mismo sector social y también con una mayoría en pobreza y también con una mayoría no representada ni invitada al diálogo de la política, hoy vuelve a expresarse, pero no quiere que irrumpa lo que en aquel momento anunció Forja y luego expresó la Revolución del 43, que se convirtió en realidad cuando un pueblo movilizado y conducido se despojó de todas las identidades que tenían
porque sí que las tenía. Sí que las tenía, eran nacionalistas, eran izquierdistas, eran socialistas, eran comunistas, eran radicales, eran demócratas, eran conservadores. Y ese día, los patriotas de todos esos sectores, cuando ungieron a Perón, tomaron el nombre de peronismo. Peronismo no significaba nada el 16 de octubre de 1945. Y peronismo significó patria y pueblo a partir del mismo día en que el pueblo ungió a su líder, porque no fue al revés. Porque si no hubiera sido, no hubiera acontecido. Hoy, el temor más grave que tiene el imperialismo y los administradores del modelo colonial, muchos de ellos vestidos con nuestros colores, el temor más grande que tienen es que aparezca una voluntad de organización que responda a la demanda del pueblo, que se atreva a levantar sus banderas, que son las de la urgencia social en este momento, y se convierta en una alternativa electoral. Lamentablemente yo, probablemente como ustedes, no tengo ilusión de que esto vaya a ocurrir en el 2023. Pero sí tengo la ilusión de que la derrota política, de que el 40% de los argentinos no quiera participar de esta farsa electoral, necesariamente deberá tener su modo de representación. Y eso se da en el estado de movilización de las masas. Porque la conciencia de las masas se da en el diálogo, en el debate, en la posibilidad de este tipo de encuentros que nosotros tenemos y que en otras expresiones militantes que tienen por ahora otras identidades, también están llevando adelante y que no tienen dudas, ni tengamos dudas, compañeros, que cuando llegue el momento del llamado de la patria vamos a estar todos juntos y vamos a volver a ser mayoría. Porque las mayorías, nos enseñó Perón, no se construyen. Las mayorías, solo los liberales creen que se construyen porque lo piensan desde la perspectiva del marketing. Las mayorías existen y se las representa. Y si no se las representa, no encuentran aún el canal de organización, pero están ahí esperando. Y nosotros que no tenemos pretensiones personales, vamos a estar en ese momento como Forja estuvo, para que cuando aparezca nuestra síntesis, nos sumemos con generosidad, sin pretender conducirlo, con generosidad, porque la militancia, si no es servicio, es un negocio. Adri. Sí, yo quería retomar un poco, cuando vos situaste a Ariel, que tenés una larga trayectoria como hombre de la palabra y como hombre del trabajador de la palabra, cuando situaste en el momento histórico en el que Perón reconoce a los trabajadores de prensa, los reconoce, digamos, y vincularlo con esto que vos bien dijiste, que el poder para el peronismo está en el pueblo, está en las organizaciones libres del pueblo. Por lo tanto, el poder de la palabra también reside en el pueblo. Y los trabajadores de la palabra, los periodistas, y las periodistas, digamos en una concepción más abarcativa, son parte de ese pueblo. Entonces, digamos, en ese contexto histórico en el que hay un reconocimiento profundo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en todos sus aspectos, por lo tanto, aquellos que trabajaban en la prensa tuvieron su estatuto, tuvieron el marco legal también, porque, digamos, estaba la política, pero fueron vistos y fueron vistas desde ese lugar, codo a codo
y parte del pueblo. No como después, producto de las nuevas tecnologías, de cómo se fueron reacomodando las empresas de comunicación, hubo un momento en la que la voz del pueblo estaba bastante oculta, el pueblo estaba sin voz, que recordás que cobraron un protagonismo desmesurado aquellos que tenían la palabra pública. En la década de los 90, el lugar y el rol que tuvo el periodismo a partir de entonces, y que no lo tuvo en los comienzos, porque era codo a codo, o sea, había un reconocimiento de derechos, claramente, pero en el marco del conjunto, nunca más allá del conjunto, en el marco del pueblo. Y me parece que son dos dimensiones, porque además vos bien hablaste de la integralidad de la comunicación. La política, el poder, digamos, emanaba de abajo hacia arriba, las propuestas, y se recababan, y había muchos canales de comunicación para que el pueblo se expresara. Y había marco legal, y cuando las empresas boicotearon, no le tembló el pulso al general, ¿eh? Así fue. No le tembló el pulso, mientras daba el lugar que tenía. Perón jamás empoderó a nadie. No es que vino a empoderar a los trabajadores y las trabajadoras y al pueblo, porque el poder residía en el pueblo. Pero cuando las empresas atentaron profundamente contra esa palabra que siempre tuvo el pueblo, a Perón no le tembló el pulso. Y además generó las condiciones, no solo desde el punto de vista político, doctrinario y comunicacional, porque podemos hablar integralmente, digo, el rol de la prensa, de los periodistas, las periodistas, de la comunicación, es un tema que poco se habla en la época peronista. O es un objeto de investigación de la academia, como vos bien decís. Claro. Pero es un objeto de investigación de la academia despojado del pueblo. Es un recorte de la realidad y de lo que fue la comunicación en la época del peronismo. Es más, generó las condiciones también desde el punto de vista legal para garantizar que esa palabra fluya y se exprese, pero no al margen de la política, que esto también tiene que ver con lo que vos estás planteando ahora, tiene que ver con lo que vos estás planteando del marketing. Hoy en día, la dirigencia política no está escuchando la voz del pueblo, no está escuchando porque entonces no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo. Y la voz del pueblo no se reduce a los comunicadores, algunos y algunas comunicadores y comunicadores sociales que tienen el micrófono y tienen la palabra pública. Digo, entonces hay una reducción de lo que es la voz del pueblo y la palabra del pueblo. Se corrieron del lugar histórico y reducen y dicen, bueno, estos son los que, o estas son los que expresan la voz del pueblo, ¿no? Uh-huh. Digo, me parece que es un lugar distinto. Es tan claro. Esto que vos decís tiene una carga filosófica fundamental. Perón reconoce, nos ofrece desde la doctrina una perspectiva, porque si algo que es, la doctrina es una perspectiva, porque la realidad se puede mirar desde muy distintos lados. Lo que dice la doctrina peronista es, la perspectiva desde la cual nosotros vemos es la de la clase trabajadora, es de las mujeres y varones que trabajan. Cuando se trata de la comunicación, puso en un lugar de relevancia, de reconocimiento, a los mejores expresores de esa calidad o de la más alta calidad de la comunicación, que son precisamente los trabajadores de prensa, pero fundamentalmente los artistas. Ambos eran los mejores difusores de la doctrina justicialista, porque estaba sentida. Los trabajadores de prensa fueron mayoritariamente peronistas, y eso se notaba e influía en los medios de comunicación donde ellos trabajaban. Y las editoriales debían ser muy duras para contrarrestar la posición ética que tenía un consejo de redacción, que tenían los trabajadores al momento de
en sus primeros años, fundamentalmente frente a la prensa escrita. Pero miren lo revolucionario que fue la propuesta de Perón, que lo primero que se le ocurrió es adaptar una tecnología recientemente experimentada, traerla inmediatamente a la Argentina, así como la Argentina fue el cuarto país del mundo en desarrollar el avión de la máxima tecnología conocida, tuvo la cuarta televisora del continente. ¿Qué hizo? Tomó la tecnología, no la iniciativa privada. Desde el impulso del Estado, sí fue una empresa privada con impulso del Estado, porque el peronismo no es estatista, es promotor. Y si es necesario que lo haga el Estado, lo hará el Estado. Pero si lo puede hacer la comunidad organizada, si lo pueden hacer las organizaciones libres del pueblo, si lo puede hacer un empresariado nacional, mejor. Así el Estado se puede ocupar de todos esos sectores urgentes que deben asistir precisamente a la urgencia. El haber tenido como principales difusores, no a los editorialistas, sino a los trabajadores de prensa y a los artistas, hizo que no importaran las campañas. El peronismo se había convertido en una potencia electoral imposible de doblegar en elecciones sin fraude. Y eso debió haber seguido siendo así. Pero, a partir de un genocidio, lograron desarmar lo que quedaba de esas organizaciones libres y de la resistencia. Pero no lo hicieron gratis. No hay aquí una especie de gen argentino al cual no le importa nada. Ya habíamos sufrido el pueblo peronista tanto. El bombardeo de la plaza, la proscripción de 20 años, el fusilamiento de obreros en las basurales, el fusilamiento de militares leales, la prisión, el artículo 41-61. Por favor, ¿cuánto más éramos capaces de sufrir? Pese a todo eso, casi sin llegar a cumplir los 20 años, el viejo líder regresa. Pero primero regresa el peronismo. El viejo líder regresa por la necesidad histórica, pero su pretensión no era ser el presidente de los argentinos, sino ser una especie de pater que pueda liderar por afuera de las obligaciones del Estado. Pero en la Argentina la política y las internas de la política se cobraban con muerte. Y el proyecto peronista es un proyecto de amor, no es un proyecto de muerte. Perón lo dejó muy claro. Las revoluciones llevan sangre o tiempo y nosotros elegimos el tiempo. Y en solo 8 meses que le quedaban al viejo de vida, logró reconducir, después de casi 20 años de haber sido atacado permanentemente, el proceso revolucionario y la reconstrucción de la justicia social en la Argentina. Y para demolerlo, se hizo necesario recurrir al sistema de terror, que salió a matar fundamentalmente peronistas, pero que dejó instalado en las mismas familias que durante los años de la resistencia quedó vivo el paradigma de es posible la patria justa, libre y soberana. Resistamos. Conocé, instruite en la doctrina, porque te va a tocar cuando volvamos conducir esta hermosa nación, que es posible. Pasó en la última dictadura, la más sangrienta que tuvimos, porque fue la más liberal además, y no fue simplemente, como le gusta decir a los progresistas, dictadura cívico-militar. Fue oligárquico-imperialista, esa es su condición. ¿Qué importa cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos curas, cuántos doctores, cuántos militares participaron de ella? Sino su cometido apátrida, que dejó instalado, y en esas familias que resistieron y que compartieron la doctrina, dejó un nuevo paradigma.
junto con el terror. No te metas en la política porque te va a llevar a la muerte. Y acertaron. ¿Cómo volvemos de eso? Si después encima nos echan la culpa de la derrota del 83 y de las traiciones por el retroceso natural que se da después de haber cometido tremenda sangría entre el pueblo argentino para producir ese reemplazo que terminó cometiendo el marketing por sobre la política. ¿Cuánto hace que no hablamos de política? ¿Cuánto hace que la política, que la militancia de la política no significa organizar a la comunidad para que cada quien luche por aquello que necesita su propia reivindicación? ¿Cuánto hace que tenemos un sistema prebendario por el cual tenemos que aceptar exactamente aquello que repudiaba la compañera Evita, la limosna, la dádiva que nos pone en un lugar inferior? Y esa dádiva, en este modelo colonial de este gobierno de falsa bandera, consigue que esa dádiva incluso sea la dádiva salarial, cuando no hay concepto, ni se alcanza el concepto que alguna vez se tuvo de salario mínimo vital y móvil, donde el salario era el motor de la justicia social, y está el motor productivo de la Argentina. Una Argentina hoy por entero sometida a los intereses financieros. Vaya retroceso, que no podemos atribuir al pueblo, que todavía está buscando su forma de construir y de rebelarse frente al paradigma de victimización que nos ofrece el progresismo. Compañeros, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Ari? A mí me gustaría, capaz que voy a preguntar una cosa obvia, más que seguro, pero todas las universidades, todas, están, digamos, como en los otros rubros también, ¿no? Pero como vos bien has dicho que al inicio, que me ha encantado esa definición, ¿no? De que comunicar es hacer comunidad, es que lo que tenés lo compartís, me encantó eso. Y en ese sentido, aunque uno sepa que el proyecto de país, si no tiene base material, que lo sustentan, si no hay laburo, si la gente no tiene para comer, después la palabra no alcanza, no te llena la panza, pero es evidente que en cualquier proceso, en la búsqueda de la defensa del proyecto nacional, de una revolución justicialista, bueno, cómo se construye con la palabra los conceptos que nos hermanan es fundamental. Digo, todas las facultades, todas las universidades en esta materia, en la formación de los comunicadores, son para agarrarse la cabeza, como lo son probablemente en la mayor parte de las otras carreras también, ¿no? Pero, ¿vos qué decís? Estoy convencido de eso, compañera. Es así, pero además no es nuevo. Por eso las universidades populares incluso la Universidad Obrera, creada por el propio Perón. Por eso la habilitación de los hijos de los trabajadores a las universidades en la verdadera reforma universitaria que se dio en la Argentina, que fue el liberamiento de los aranceles para que dejara de ser la academia un privilegio de clase. Y eso ha dado intelectuales de altísima talla, formados en el pensamiento nacional. Pero mismo en aquel momento, la universidad ya venía perfilando lo que hoy termina de consumar el progresismo a nivel mundial. La universidad se ha terminado de convertir
en una especie de acreditación de credenciales. Ellos son los dueños de cuáles son los saberes. Ha perdido la universalidad la universidad. ¿Y quién no los tiene, sobre todo? Absolutamente. La Absolutamente. exclusión, ¿no? La universidad debía ser el universo del conocimiento, irrumpiendo, porque yo tengo una chacarera en la que digo en una de sus frases, los saberes se mueren con los maestros cuando su lengua ya nadie sabe hablar. Están consiguiendo eso. El que define los contenidos de las carreras universitarias define qué es lo que queda afuera. Mientras tanto, los saberes del pueblo, que son anteriores a cualquier universidad, los saberes en la construcción de la cultura, que son superiores a cualquier universidad, porque la idea universitaria era precisamente compartir esos, hacer común aquellos conocimientos, no poner en un lugar de jerarquía y privilegio ese conocimiento. Ahora parece que ser acreditado con un título es el que habilita no tener un conocimiento, no tener una experticia, no tener claridad filosófica, no representar la voz o el pensamiento del campo popular. Hoy la petulancia que tiene la academia es la de ponernos en duda permanente, que en realidad es instalar un relativismo permanente, porque las sociedades se constituyen y consolidan en la afirmación de su cultura y de sus conocimientos, no en las dudas. Por eso malentienden y por el contrario, mal explican al justicialismo. Bueno, el justicialismo no se entiende muy bien porque tiene desde la izquierda hacia la derecha, por favor. Esa es una característica que tiene porque es un movimiento nacional. Participamos desde todos los sectores que sentimos la patria. Y tenemos nuestras propias miradas y aceptamos todos, aunque estemos en otros lugares instalados, la perspectiva que nos ofrece la doctrina justicialista. Pero no es nuestras disidencias lo que califica el poder de nuestro movimiento, sino la capacidad de acuerdos, nuestras coincidencias, la capacidad que hemos tenido de que un movimiento que irrumpía en la historia no se detuviera en la nimiedad de tratar de conseguir un consenso de 1000 puntos, ni siquiera de 100 puntos, 3, una síntesis irrompible, con una vigencia tal que hoy sigue signando todo proyecto patriótico frente a cualquier proyecto claudicante o definitivamente colonial. Por eso denuncio a este gobierno de falsa bandera. ¿Cuántas y cuáles, si acaso encontraran alguna, de esas 3 banderas y 20 verdades es capaz de decir este gobierno que está cumpliendo? Mentira. Y entonces nos encontramos otra vez en un momento de la historia que estamos repitiendo. Porque en su momento la academia también quiso ser la cuestionadora del peronismo. En pleno peronismo, y mientras el peronismo estaba en auge, en éxito, le decían los doctores, decían por qué el proyecto justicialista llevaba a la derrota, llevaba al retraso, llevaba a la barbarie. En ese momento en que la academia quería llevarse puesto intelectualmente al proyecto nacional, el pueblo argentino respondió con una síntesis brillante que todavía no ha sido superada y tampoco ha sido comprendida. Porque las síntesis no suelen ser perfectas. Por eso son una provocación. Y les dijo, patria sí, colonia no. Alpargatas sí, libros no. Porque lo que vos me venís a querer explicar con libros
es diferente a lo que yo entiendo desde mi propia filosofía de quien vive en la Argentina real y porta alpargatas. Por eso esa contradicción que nos encontramos, esa contradicción histórica en la cual cuando nuestros dirigentes se comían las heces, lograron la estructura de derechos más importante de la historia de la humanidad, y hoy que estamos conducidos por doctores, nos encontramos con un esquema, el más injusto acaso, que jamás hayamos conocido, y más sofisticado en su injusticia. Hoy no encontramos una síntesis como aquella. Sin embargo, observamos que muchos de los que tienen la palabra autorizada desde la intelectualidad argentina están afuera del proyecto patriótico y están adentro de la agenda globalista y tienen precio, porque muchos de ellos están siendo financiados por las agendas extranjeras que precisamente quieren instalar ese paradigma para eliminar todo vestigio de asunción del propio ser. En los años 70, Hernández Arregui escribe El ser nacional y se cuestiona sobre él. Y el ser nacional no era exclusivamente el ser de la patria chica, porque ya lo había expresado una década antes el propio Perón, en Latinoamérica ahora o nunca, cuando expresa que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Nuestra expresión de la patria es la patria grande, y nuestra responsabilidad con la patria grande es la liberación de la patria chica, de la patria propia. Esa revolución que nos arrebataron, pero a la que no han derrotado. Muchas gracias, Ariel, muy bien, como siempre. Gracias, compañeros. Muchas gracias por esta oportunidad y por este diálogo. No, por favor, esta charla, Ariel, nosotros siempre la grabamos, y los compañeros que por razones de laburo, porque no lograron enterarse o porque por distintos compromisos no pueden participar, después la ven, la escuchan y agradecen. Forma parte de nuestro proceso de construcción de principios y valores, como agrupación y como partido, como herramienta electoral, como espacio doctrinario, como un espacio donde pretendemos que se mantenga viva la llama del peronismo y la posibilidad de actuar en la política. Así que nosotros laboriosamente cuidamos este lugar y este espacio político todos los miércoles o todas las semanas, para que los compañeros podamos nutrirnos. Así que te agradecemos, Remil, te agradecemos un montón. Bueno, capaz que otros compañeros quieren decirte algo, pero yo quería decirte esto, me encantó escucharte y la verdad es que nos hace muchísima felicidad. Muchas gracias, compañera de corazón. Muy importante. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? No puedo, mira, que me estoy por quedar sin batería. Estamos acá con Marta en Florida, porque no podíamos llegar a nuestros hogares, nos íbamos a perder gran parte de esta charla. Queremos agradecerte, Ariel. La verdad que estamos maravilladas con tu charla. Yo soy el agradecido. Muchas gracias, Ariel. Gracias. ¡Viva Perón, carajo! Viva Perón y viva la patria. ¡Viva!